ver con nuestro móvil, a ver si podemos hacer el contacto y que nos expliquen lo que está pasando allí. Marcelo Ortiz, Andrés Oviedo, hacemos el contacto. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M, el cual venías narrando correctamente. Marcelo Macarrón llegó temprano, a las 9:20, muy cerca de Cristian Assange, que fue el primero del grupo de abogados defensores de Marcelo Macarrón que llegó. Después llegó prácticamente con Marcelo Brito, Marcelo Macarrón, y el último en ingresar a la sala de audiencia fue el fiscal Julio Rivero hace minutos nomás. ¿Qué es lo que ocurrió? Por tercer día consecutivo lo mismo, la presentación, el diálogo con la presidencia del tribunal, con Daniela Baudaña, y la manifestación de Macarrón diciéndole a Baudaña de que se iba a retirar, de que no iba a estar formando parte de la audiencia, y bueno, lo que ratificábamos en la jornada de ayer, no de nuestra misma palabra, sino del mismo fiscal Julio Rivero, ya en los tramos finales de Punta La M, como así también de Natacha García y del mismo Cristian Assange. No es necesaria su presencia, salvo en los alegatos, claro está, ya en los tramos finales del mismo juicio. Pero si él quiere estar ausente, no hace falta ni siquiera esta justificación, si obviamente se pierde la posibilidad de ampliar alguna indagatoria, como ha venido haciendo ya en medio de cero oportunidades, cuando no ha estado de acuerdo con lo que ha manifestado algún testigo, ha ampliado alguna declaración o ha creído conveniente aclarar algo. Bueno, hecha esta salvedad, se conoció a primera hora de la mañana, cuando llegamos cerca de las 8:20, que dos son los comparecientes en la jornada de hoy: Oscar Roberto Boneto, de nuestra ciudad, y Mario Viñolo, el reconocido forense que estuvo mediados de mayo, es decir, 3 semanas después de que el médico forense de la ciudad de San Francisco, de la provincia de Córdoba, del este provincial, esté presente nuevamente. Estuvo para la misma semana que estuvo el doctor Casiaguerra. Recordamos que estuvieron juntos en la misma jornada y que nos explicara ayer precisamente Julio Rivero en el playón de estacionamiento de la jornada de ayer. No es necesario que los que han sido incorporados por lectura no vayan a ser citados. Esto es por las especulaciones que se había hecho en su momento, por ejemplo, con el contador Albarracín o con algún otro testigo que haya sido incorporado por lectura de expedientes anteriores. Hecha esta salvedad, 2 testigos van a ser a la jornada de hoy. Lo único que se pudo saber de estos primeros minutos, en los cuales todavía no ha llegado ninguno de los testigos, es un pedido de la defensa del doctor Marcelo Brito hacia la presidencia. Sabido es lo que se había filtrado de estos 80 nombres que por ahí iban a terminar depurándose de la lista original de casi 300 que tenía la misma, en la cual Brito dijo estar prácticamente de acuerdo con Rivero, que necesitaba un tiempo más, pero que pidió puntualmente por un testigo y que sea incorporado por lectura de esos 80 que se iban a sacar. El testigo que ha sido pedido es María Isabel Aguerre, quien es la esposa de Carlos Márquez. Recordamos aquel pasaje en el cual la casa le había dejado a Márquez el importe ese de $20.000 para alquilar la casa en La Barra, en el barrio de Punta del Este, en aquel verano del 2007. Bueno, ha sido pedido que se incorpore la lectura de María Isabel Aguerre. Después no pasó mucho más, estamos al aguardo de la presencia ya sea de Viñolo o de Boneto, los 2 testigos que van a estar compareciendo y cerrando esta 12ª semana del juicio. Bueno, y a primera instancia, ¿cuál es tu evaluación como cronista, como presente, ¿no?, en el móvil ahí a lo largo de estos 3 días, esta cuestión de la permanencia durante unos minutos de Marcelo Macarrón y después la sistemática ausencia, la retirada, ¿no? ¿Qué se sabe al respecto de este modus operandi que ayer lo conversábamos, ¿no? No tiene obligación de asistir, sin embargo, asiste como si fuera su obligación. Al principio de la audiencia se excusa automáticamente, hace lo mismo y se retira, más o menos a la misma hora. Sí, realmente lo sabemos porque no tiene ninguna obligación, hasta la misma defensa, ¿no? Me parece que lo termina ganando más las ganas de estar en el juicio, que lo ha tenido hasta este episodio cardiológico de hace 14 días atrás, en una instancia que le gana más las ganas, y después de la cuestión
física no lo puede sostener, porque realmente no tiene ninguna necesidad. La misma prescripción médica del doctor Federico Magri se lo indicaba, que trate de alejarse de estos lugares que generan estrés, eso por un lado. Dos, la misma ratificación de la justicia ante los mismos medios de comunicación de que no tiene ninguna necesidad de estar, la misma ratificación por parte de su defensa, tanto de Brito como Ayans, pero me parece que le termina ganando más las ganas de estar y después no lo puede sostener y se retira, ¿no? Porque no me es... permito diferir en el sentido de que no sé si son las ganas o es una estrategia de mostrar, como que se muestra a disposición de la justicia como colaborativo, pero es como que ya es legible, ¿no? Lo que va a hacer, va a presentarse y presenta el argumento para retirarse, o sea, como que ya no es creíble. ¿Para qué va? Todo el mundo se pregunta lo mismo. Sí, sobre todo, a ver, Pauli, me parece que termina dándole la razón a ciertos detractores también, ¿no? Hasta la misma duda o los mismos dichos vertidos por Michel Rohrer, ¿no? De que hasta dudaba de su estado de salud. Si no estuviera presente, me parece que sería hasta más valedero, hasta más verídico. Pero bueno, está en las estrategias de cada uno, ¿no? Bueno, ahí vemos mientras tanto las imágenes que tomaban ustedes hace un ratito cuando se retiraba Marcelo Macarrón por tercer día consecutivo, finalizando esta 12ª semana del juicio en el que se lo imputa por autor intelectual, ¿no?, del crimen de Nora Dalmazo. Y algo muy jugoso que quedó de ayer, Marce, que se dio después de que termináramos Punta la M, es la conferencia que se improvisó por parte del fiscal Julio Rivero, en el que lo abordaron los colegas, pero vos le hiciste muchas preguntas que habíamos conversado incluso antes, del por qué no preguntan a determinados testigos, de cómo cree que cuánto va a llevar el juicio, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué dijo el fiscal Julio Rivero? Bueno, dejó muchas cosas. Una, que todavía no está la garantía de que no lo agarre la feria judicial. Esto en principio, digamos, por la cantidad de testigos que restan, por esta dinámica que le queda, algo más de 4 semanas a lo largo del mes de junio, con lo cual no sabemos a ciencia cierta si efectivamente nos agarra o no la feria judicial o alcanza a terminar pocos días antes. Esa es una, no hay dilucidación al respecto. La otra es la que lo abordamos respecto a por qué no había hecho determinadas preguntas. Por ejemplo, a ver, si el móvil del juicio es económico, sí, estuvo Gabriela Macarrón, que es la hermana de Marcelo Macarrón, y no se lo abordó sobre la cuestión patrimonial. Él nos hizo esta distinción, esta diferencia, que lo que uno crea en principio o a priori desde lo periodístico, él por algo pregunta lo que pregunta, nos dio a entender en la misma requisitoria que hacíamos en sintonía con Alejandro Fara. Dos, la incorporación de que efectivamente puede haber, o sea, los que están incorporados por lectura no necesariamente quedan por lectura. Esa es otra de las ratificaciones, me parece importantes, porque si no queda claro lo que se ha incorporado por lectura o quedan dudas, van a ser citados a declarar a aquellos aún que han sido incorporados por lectura. Es decir, puntualmente lo que decíamos hace un rato del contador Guillermo Albarracín. ¿Qué es lo que puede pasar? Pero también hagamos un punto ahí. Con aquellos... Hagamos un punto ahí, porque es una cuestión técnica que por ahí no todo el mundo maneja, porque la gente pregunta, pero si los testigos ya declararon, están incorporados en el cuerpo y están incorporados por lectura, ¿para qué van? ¿Para qué asisten a repetir o a ratificar lo mismo? Y lo hacen con algunos y no con otros. Uno de los más cuestionados que no había sido convocado era Guillermo Albarracín. Claro, bueno, eso, ¿no? Uno cree, volviendo al punto, si el móvil es económico, digo por la función contable de Guillermo Albarracín, y porque era uno de los sindicados como supuesto amante de la malograda Nora Dalmazo, es precisamente una de las personas que uno creía, desde las cuestiones periodísticas, estoy hablando, no desde el ámbito de la justicia, que evidentemente era uno de los testigos más jugosos para ser citados a declarar. Bueno, un poco también siguiendo en sintonía a Rivero eso, ¿no? De que todos los testigos son importantes, es un poco lo que también le bajaba los decibeles en su momento cuando le preguntábamos por qué no venía Michel Rohrer, o por cuando Michel Rohrer estuvo
declarando con el fiscal Miralles y no lo había hecho puntualmente en el juicio. Bueno, es un poco eso, ¿no? De que los tiempos, muchas de las veces la justicia, y lo que les solemos decir siempre, no son los mismos que en términos periodísticos, o lo que nos parece a nosotros desde el ámbito periodístico como jugoso quizá no le resulte tanto. Y también en cuanto a tiempos, Marce, se le preguntó si lo iba a agarrar la feria judicial, que no sabían, y si iba también a llevar hasta octubre este juicio, cosa que descartó en principio el fiscal Rivero, ¿no? Claro, recordamos que ya hemos pasado la barrera de los 70 testigos. Sí. Eso por un lado. Han sido incorporados. Faltan 40 más. Claro, faltan muchos todavía. Y si uno observa, a razón promedio, Pauli, allá no tuvimos ninguno, hoy tenemos 2, y a esta hora todavía no ha arrancado la audiencia. Es decir, si a estos 2 o promediamos 2 por día con los que faltan, serían 20 días netos que necesitaríamos, y estamos utilizando 2 o 3 días de la semana nada más. Si es que no hay feriado en el medio, nos va a agarrar seguramente la feria judicial. Lo que sí no sabemos si más allá de agosto el juicio va a extenderse, pero me parece que a este ritmo no es casi imposible que no nos agarre la feria judicial. Sí, por supuesto. Bueno, uno entiende, ¿no? Uno entiende que, y por ahí cuando habla con letrados, con miembros de los tribunales, con gente que trabaja en tribunales y en la justicia, en el Poder Judicial, dicen, pero ustedes los periodistas tienen como mucha ansiedad, se creen que los tiempos son los de los periodistas y los tiempos de la justicia, y tenemos determinada cuestión diagramada y determinados días, pero uno tiene la sensación del sentido común, de ciudadano común, que se pierde mucho tiempo, Marce, ¿o no? Sí, bueno, ni hablar, digamos, con otros jurados populares, con otros juicios de jurados populares que han tenido este componente casi exprés, ¿no? De que en muy poquitos días se van. Si uno los coteja con otros juicios de estas características, sí, evidentemente, obviamente no tienen la misma, quizá no tengan el mismo grosor de expediente que en un juicio que ya lleva 15 años y que ha sido teñido por muchísimos fiscales y muchísimos imputados que han ido modificándose por pruebas diferentes, es decir, por hipótesis diferentes, con lo cual, digamos, termina volviendo más complejo, imbricado todo el camino, la dilucidación de verdad, como en este caso en particular. Hay una cosa importante que escuchaba entre la conversación que hacían ustedes ayer con Julio Rivero, y una de las formas, bueno, hoy declara una testigo importante, una forense importante, que trabajó con Subirach, con lo cual el fiscal, que en su momento decía no se descarta volver a convocar a testigos, sea el cambio de carátula, que es una de las cuestiones que se estaba bueno, albergando como posibilidad, el cambio de carátula, el cambio en la acusación, ¿no? Volver a la pista genética. Bueno, y fíjate vos, digamos, esto de volver a citar lo que decía ayer el mismo Rivero, ¿no? Volver a citar un testigo si hace falta. Estamos hablando de Mario Viñolo. Vino hace 3 semanas el forense integrante de la Asociación Argentina de Forenses, que va a estar precisamente en la jornada de hoy, o ha sido citado en la jornada de hoy. Hasta aquí seguimos esperando porque no llegan los testigos. A ver, podríamos asomarnos para ver qué es lo que está ocurriendo en definitiva dentro, si hay alguna incorporación de lectura, o está absolutamente todo en silencio. Bueno, está todo en silencio, evidentemente no hay ni lectura de expedientes anteriores, que me parece que sí había quedado uno de la jornada de ayer, donde habían sido leídos 5 antes del cuarto intermedio, y en su momento esta semana habían sido pedidos 12 en el inicio de la semana misma, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el mismo, y esperando por la presencia ya a esta hora, 10:19, tanto de Mario Viñolo como de Oscar Boneto. Muchas gracias, chicos. Ya volvemos con ustedes a Tribunales Provinciales. Hasta luego. Abrazo grande, Pauli. Muchas gracias.